¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal Artículos y Publicaciones. Hoy nos vamos a meter de lleno con un tema que es, complejo, urgente y, la verdad, bastante indignante: la impunidad corporativa. Vamos a tratar de entender cómo es que grandes empresas logran una y otra vez esquivar su responsabilidad por abusos laborales y por daños ambientales que son francamente devastadores. Y para arrancar, empecemos con una cifra, una sola cifra que nos pone de golpe frente a la escala de esta crisis. 50 millones. Pensemos un segundo en ese número. Esa es la cantidad de personas que hoy, en este preciso momento, viven en condiciones de esclavitud moderna. No es algo de los libros de historia, Es una realidad brutal que está ocurriendo ahora, impulsada por un sistema global que muchas veces prefiere mirar para otro lado. Y claro, detrás de esta tragedia humana hay un motor económico potentísimo. 236 mil millones de dólares cada año. Según la Organización Internacional del Trabajo, esa es la cantidad de ganancias ilegales que genera el trabajo forzoso. Es una economía fantasma, sí, pero que está totalmente infiltrada en las cadenas de producción de las cosas que usamos y consumimos todos los días. Bien, para poder desentrañar esta madeja, organizamos el análisis en 5 partes. Primero, vamos a ponerle números al negocio de la explotación. Después, vamos a ver algunos casos históricos que le ponen nombre y apellido a la tragedia. Luego, desglosaremos las tácticas, el manual de jugadas de la impunidad. Exploraremos también cómo se está luchando contra esto y al final veremos qué se puede hacer para cambiar las cosas de verdad. Bueno, arranquemos por el principio. Hay que entender primero la escala real de esta crisis. ¿De qué tamaño es el monstruo que estamos mirando? Miren este gráfico, porque es brutal. A nivel mundial, más del 60% del trabajo infantil está en la agricultura. O sea, para ponerlo en claro, una parte enorme de la comida y las materias primas del mundo tiene detrás la explotación de niños. Y ojo, no es solo el campo, los servicios y la industria le siguen de cerca, lo que demuestra que esto no es un problema aislado, sino algo que está metido en la raíz del sistema. Ahora, dejemos los porcentajes por un momento y pongámosle un rostro a estas cifras, porque detrás de cada número hay una historia. Vamos a revisar algunos casos que marcaron un antes y un después y que nos muestran el costo real, en vidas y en ecosistemas, de la negligencia corporativa. Empecemos por un clásico, un caso que muchos seguro recuerdan: el escándalo de Nike en los años 90. Esto fue como un baldazo de agua fría para el mundo, el ejemplo perfecto de la explotación en la industria de la ropa, y también la primera muestra de que la presión de la gente a veces puede lograr cosas. Lo que los periodistas encontraron en las fábricas que producían para Nike era de verdad una pesadilla. Jornadas de 15 horas, sueldos que no alcanzaban ni para comer, trabajo infantil por todos lados y hasta abuso físico. Cuando esto salió a la luz, la indignación fue mundial. Hubo boicots, protestas y la marca se vio forzada a reaccionar. Aunque, como vamos a ver, una cosa es reaccionar y otra muy distinta es solucionar el problema de raíz. Ahora saltemos a un caso mucho más reciente, pero que parece sacado de otro siglo. La empresa Furukawa, de capital japonés pero que opera en Ecuador, fue condenada por mantener a cientos de personas, familias enteras, en condiciones de esclavitud moderna. ¿Por cuánto tiempo? Por más de 60 años. Y aquí es donde vemos la impunidad en su estado más puro. Miren el contraste, porque es absurdo. Por un lado, más de 6 décadas de abusos sistemáticos. Por el otro, la sanción, una multa que para una empresa sí es un chiste, y un cierre temporal. Esto nos deja clarísimo por qué estas prácticas continúan. El castigo es tan débil que simplemente no disuade a nadie. Y ahora, un caso de veneno literal y judicial. Una minera sueca, Boliden, mandó 20.000 toneladas de residuos tóxicos a una comunidad pobre en Chile. Décadas después, cuando la gente empezó a enfermarse de cáncer, buscaron justicia. ¿Y qué pasó? Un tribunal sueco absolvió a la empresa. ¿La razón? Un tecnicismo. El delito había prescrito, o sea, para la ley, había pasado demasiado tiempo, como si el dolor y la enfermedad tuvieran fecha de vencimiento. La responsabilidad, ¡puf!, se esfumó. Estos casos nos llevan directamente al corazón del problema. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que empresas tan grandes se salgan con la suya una y otra vez? Bueno, no es casualidad. Hay todo un sistema, una serie de tácticas que hacen que esta máquina de impunidad funcione a la perfección. Este es básicamente el manual de operaciones. Primero, fragmentan la culpa.
Crean una red tan compleja de subcontratistas que al final es imposible saber quién es el responsable. Segundo, controlan la historia que se cuenta. Publican unos informes de sostenibilidad hermosos mientras la realidad es otra. Tercero, explotan los huecos legales. Se van a países con leyes débiles o usan trucos como la prescripción. Cuarto, usan su poder e influencia para que las regulaciones nunca les aprieten de verdad. Y quinto, y quizás lo más cínico, esperan. Simplemente esperan a que la noticia pase de moda y que la gente se olvide. Esta tabla lo resume todo. Las multas son tan bajas que las consideran un costo más del negocio, como pagar la luz. La culpa se la pasan como una papa caliente, como hizo Amazon con sus contratistas en Arabia Saudita. Y el resultado final es que, a pesar de los escándalos, gigantes como Nestlé o Malk siguen ahí, liderando el mercado. El daño a su reputación, al parecer, se cura con el tiempo. Pero, a ver, no todo está perdido. La historia no termina con las corporaciones ganando siempre. Ahora vamos a cambiar el foco y a ver los movimientos, las sentencias y las personas que están empezando a desafiar este sistema. Están apareciendo, de a poco, algunas grietas en esa máquina de impunidad. Esta cita del juez del caso Furukawa es histórica. ¿Por qué? Porque por primera vez se dijo con todas las letras que la responsabilidad no es solo de la empresa, sino también del Estado que no hizo su trabajo de fiscalizar. Esto sienta un precedente importantísimo. Le recuerda a los gobiernos que su primer deber es proteger a su gente, no los intereses comerciales. Claro que, a medida que la presión aumenta, las corporaciones se vuelven más creativas para zafar. Y una de las tácticas más nuevas y sofisticadas que vemos hoy en día es el famoso greenwashing, o sea, el lavado de imagen verde. Para entender el nivel de descaro, miren el caso de Veolia. En su publicidad se venden como los salvadores del planeta. Hablan de transformación ecológica. Pero en la realidad, ¿qué hacían? Los grabaron tirando residuos tóxicos sin tratar en unos humedales protegidos en Colombia. Es el doble discurso llevado al extremo. Una estrategia para engañar a los consumidores que sí se preocupan por el medio ambiente. Por suerte, del otro lado, también se están creando herramientas para dar la pelea. Hay convenios internacionales que prohíben el comercio de basura tóxica. Hay países que están aprobando leyes más duras contra la esclavitud moderna. Hay iniciativas de ciudadanos que juntan firmas para exigir salarios justos. Y por supuesto, están las sentencias valientes como la de Furukawa y el periodismo de investigación, que sigue siendo fundamental para sacar estos trapos sucios al sol. Entonces, ¿qué hace falta para pasar de estas sanciones simbólicas a una justicia real y efectiva? Bueno, ahora vamos a ver las recomendaciones concretas que dan los expertos para, de una vez por todas, desmantelar este sistema de impunidad. La hoja de ruta es bastante clara. Primero, multas que duelan de verdad, que sean un porcentaje importante de sus ganancias. Segundo, que los directivos puedan ir presos, que la responsabilidad no sea solo de un logo. Tercero, si una empresa es reincidente, se les suspende la licencia para operar y punto. Hay que crear fondos para reparar a las víctimas. Y fundamental, terminar con la farsa de los códigos voluntarios. Las reglas tienen que ser leyes, obligatorias para todos y con una fiscalización real del Estado. Se trata de cambiar las reglas del juego por completo. Al final del día, todo se resume en esto. El problema de fondo es que tenemos un sistema donde los incentivos están al revés. Un sistema que una y otra vez prioriza las ganancias por sobre las personas y por sobre el planeta. Y cuando eso pasa, la explotación y la contaminación no son un error del sistema, son una característica, un resultado esperado. Y esto nos deja con la pregunta final, una que nos interpela a todos. ¿Por qué la impunidad corporativa no existe en un vacío? Persiste porque de una forma u otra, como sociedad, se lo permitimos. Cambiar esto va a requerir una demanda colectiva, fuerte y clara, por un mercado que funcione con otras reglas, con otra ética. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que por lo menos haya servido para aclarar algunas cosas. Si se quedaron con ganas de seguir profundizando en estos temas, los invitamos a que escuchen nuestro podcast Artículos y Publicaciones, que está disponible en Spotify. Nos encontramos en la próxima.